Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo la suerte de estar con Adeline Mañón, que es psicóloga especializada en neurodiversidad. Esto engloba que ella es experta tanto en alta capacidad como en espectro autista, alta sensibilidad y otras especialidades que ahora veremos a continuación. Buenos días, Adeline. Buenos días, un placer estar aquí contigo. Bueno, yo hablé con ella y dije, quiero que hagamos un encuentro para hablar de doble excepcionalidad, que es un tema que a las dos nos apasiona Ujú. y desgraciadamente poco conocido. Vamos a empezar desarrollándolo. ¿Qué nos puedes contar de doble excepcionalidad? ¿Cómo lo definiríamos fácilmente? Vale, pues de base la doble excepcionalidad hace referencia a una persona que tiene altas capacidades y algún otro tipo de dificultad o discapacidad. Entonces puede haber varias combinaciones, altas capacidades con trastorno del espectro autista, dificultades del aprendizaje, TDAH. También ahí yo incluyo pues, personas que tienen ceguera, sordera o algo que hace que, aunque tengan altas capacidades, también van a tener otro tipo de dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la doble excepcionalidad? Que muchas veces se ve solo una cosa. O destaca más la alta capacidad y entonces las dificultades están como camufladas, o al revés, se ve más la dificultad y entonces las altas capacidades no se detectan a tiempo. Esa es un poco la idea global. Algunos autores hablan más de altas capacidades con dificultades de aprendizaje y eso sería la doble excepcionalidad. Otros no, lo ven como algo más amplio. Yo lo veo como algo más amplio también y bueno, de momento es lo que se sabe un poco de la doble excepcionalidad. Como has dicho, no es algo muy estudiado todavía, no se sabe mucho y queda mucho por hacer. Queda mucho, además, lo que tú dices, según qué experto te habla de una cosa u otra. Aquí, por ejemplo, en España nos solemos centrar mucho en altas capacidades y autismo, altas capacidades y TDA o altas capacidades y dificultad de aprendizaje. Pero luego te fijas en los americanos y, oye, ellos incluyen también trastorno bipolar, trastorno negativista desafiante, incluyen incluso ansiedad y depresión. Y entonces dices, ostras, es que esto es un espectro, nunca mejor dicho, tan enorme que no me extraña que sea difícil de ver si el profesional no está formado en todas esas cosas. Eso es muy difícil tener una visión muy holística, porque claro, hablamos de doble excepcionalidad, pero puede ser triple, cuádruple o más. O sea, puede haber una persona con altas capacidades, autismo y también algún que otra dificultad de aprendizaje, otra condición más ligadas a problemas psicológicos o cosas ¿no? más mentales. Entonces, ¿cómo nos situamos ahí? Y claro, eso se supone que se identifica o se debería de identificar en la escuela. ¿Quién tiene en las escuelas formación para ver ese tipo de cosas? Es que ya de base los profesionales de la psicología no tenemos esa formación tampoco para ver ese tipo de espectro. Entonces, ahí resulta toda la dificultad, que sabemos poco de lo que es y hay pocas herramientas para identificar también. Muy complicado. Y algo que me gustaría que contara es qué es lo que ocurre para que se identifique tan poco, porque a veces pasa que una cosa solapa la otra y nos centramos quizás solo en la dificultad o nos centramos solo en la fortaleza, ¿no? En la alta capacidad en este caso. Y ahí, oye, cuéntanos sobre esto. Claro, si vemos el lado educativo, ¿no? Vamos a tener dos perfiles, bueno, yo veo como dos perfiles de alumnos, los que encajan y los que no. Entonces, los que encajan teniendo altas capacidades es que usan sus capacidades para camuflar, ¿no? Que es el tema un poco del masking en inglés, camuflaje, que hace que ellos mismos se dan cuenta de que son diferentes y van a intentar, para adaptarse y para encajar, camuflar toda serie de dificultades que pueden presentar. Entonces ahí puede ser que se identifiquen las altas capacidades y se dé o no, depende un poco de las escuelas, respuesta a las necesidades educativas que tienen esos alumnos. Se ve sobre todo, yo creo que en niñas, porque suelen
tratar de ser más pues, sociales o intentar pasar más desapercibidas, quieren que los demás estén contentos, quieren agradecer, o sea, complacer a los profesores, entonces se ve un poco más en un perfil femenino. Y luego están los alumnos que destacan por el lado de esa adaptación, ¿no? Que se van a ver más las dificultades que tienen y, por ejemplo, se va a identificar el TDAH porque el niño se mueve mucho, molesta un poco en clase, se aburre o tiene dificultades de aprendizaje y dificultades sociales que hace que se ve sobre todo esto, pero no se ve tanto la alta capacidad porque tenemos una idea también de las altas capacidades, un estereotipo que no siempre es la realidad. Entonces, si la persona, que sea profesor o que sea orientadora o quien sea, ve las altas capacidades como un perfil muy concreto de un alumno que debería de destacar porque tiene buenas notas, porque se comporta bien, porque no tiene dificultad, pues la parte de alta capacidad se va a quedar ahí, pues completamente va a pasar desapercibida, ¿no? Entonces, yo veo mucho esos dos tipos, ¿no?, de perfiles y, por desgracia, no se suele hacer una evaluación más global, por lo Oye, me menos a nivel parece educativo. muy interesante lo que has dicho, porque saca a colación el tema de la alta sensibilidad, la neurosensibilidad y cómo cuando hay un perfil así pretende o persigue agradar, que el ambiente esté cómodo, no dar problemas, tengo, me importa mucho las expectativas que tengan sobre mí, con lo cual todo lo que sea dificultad para mí voy a intentar ocultarlo, meterlo debajo de la alfombra y voy a sacar la fortaleza y así pues nadie se da cuenta de lo que me cuesta, ¿no? Y a veces incluso se ve pues niños con TDA que con su alta capacidad, pues son capaces de en el último momento presentar el trabajo y sacarlo fenomenal. Pero oye, y todo el resto del tiempo que se me ha perdido, que no he podido manejarlo ni organizarme, eso no lo ve nadie. Y sobre todo, como tú dices, en chicas, ¿no? Esa ocultación por la parte mucha de sensibilidad, ¿no? Que yo creo Sí. que en todos estos perfiles habita esa alta sensibilidad. Sí, la gran empatía, como dices, que hace que pues quiero que los demás estén contentos conmigo, no quiero dar problemas. Y yo creo que eso es un poco la doble cara de la resiliencia, ¿no? Son niños, son niñas sobre todo muy resilientes que dicen, vale, por mucho que eso me suponga muchísima ansiedad, porque suele haber mucha ansiedad, eh, o malestar, voy a intentar seguir adelante, voy a intentar ocultar que me cuesta. Y claro, es un poco, pues eso, un arma de doble filo, porque está bien ser resiliente, pero ¿hasta qué punto? Mira, me gustaría que tratáramos, porque sobre todo a los padres nos preocupa Ujú. identificar, a veces poner etiquetas. Yo creo que la etiqueta ha sido una cosa muy denostada, pero hace falta ponerle un nombre a las cosas para poder atenderlas, si no, tiene un desmadre. Muchos padres me dicen, yo sé que el niño es alta capacidad, pero hay algo más que no me acaba de encajar. Hay otra cosa y en esa otra cosa se quedan ahí pensando y no dan con el profesional, no dan con la tecla. Oye, ¿cómo podríamos saber si es solo alta capacidad o si hay algo más? Es una pregunta muy compleja. Yo creo que ahí la intuición es la que va a guiar muchas veces los padres y las madres a ir a buscar más allá. Y creo que hay que confiar en esa intuición, aunque quizá nos topemos a veces con profesionales que no ven otras cosas. Eh, ¿Y qué puede pasar también? Que sea un perfil solo de altas capacidades o solo de otra cosa en un primer momento, por lo menos es lo que se ve, y luego ya más adelante el niño o la niña va evolucionando y ahí se empieza a ver. Entonces las etiquetas muchas veces no se van a dar en el mismo momento, porque hay, como hemos dicho antes, hay profesionales especializados en alguna cosa concreta que van a ver la alta capacidad, por ejemplo, pero quizá no tengan herramientas para ver lo demás, ¿no? Entonces yo veo lo bueno de las etiquetas es que eso permite
identificar algo, ponerle nombre, empezar a entender, aunque luego después sea necesario trascender la etiqueta, ir un poco más allá de la etiqueta, porque hablamos de neurodiversidad, de un espectro súper amplio en el que cada niño o niña es muy distinto, y que eso también es importante tenerlo claro, que por mucho que tengamos un niño o una niña con un perfil, altas capacidades, por ejemplo, con espectro autista, puede haber otro niño o otra niña completamente diferente. Y eso es importante también saberlo. Yo creo que en todos casos también las etiquetas van a depender mucho del momento y quizá en algún momento se va a ver algo más. En ese momento se va a recibir esa etiqueta, ese diagnóstico y quizá años más tarde sea necesario ir a buscar otras cosas. Y creo que no pasa nada si no está todo en el mismo momento. Lo importante es seguir con ese proceso y poco a poco ir viendo el funcionamiento propio de cada persona, sin quedarnos ahí a, bueno, pues es altas capacidades con TDAH, con tal, porque al final muchas veces se van coleccionando las etiquetas sin entender realmente el funcionamiento real de cada persona, de cada niño o niña, ¿no? Y yo creo que es un proceso que va con el tiempo. Qué bonito. Es que eso de a cada día su afán, ¿no? ¿Qué problema tiene el niño ahora? Pues Sí, vamos a asistir esto y no nos vamos a preocupar tanto quizá del nombre a veces o de la etiqueta en este momento, sino en asistir la necesidad que tiene ese niño. eso es. Con las Eso altas es. capacidades yo creo que pasa mucho que se habla del concepto de sobrecitabilidades, que es muy semejante a la alta sensibilidad, y esto, si se agarra muy fuerte y no estamos abiertos a otras cosas, porque yo le digo a los padres, estad abiertos a que pueda haber otra cosa. Si nos aferramos a esto, podemos estar perdiendo de vista este perfil, porque a veces en las sobrecitabilidades pues se justifican ciertas cosas porque forma parte de la idiosincrasia del niño de alta capacidad, ¿no? Pues si se mueve mucho, eso porque tiene sobrecitabilidad psicomotriz. Puede ser, pero también puede ser que haya otra cosa. O si está en su mundo, es por la sobrecitabilidad imaginativa. Puede ser, pero también podemos estar hablando de un espectro autista. Entonces, a veces hay como esta cosa de me aferro a las altas capacidades y de aquí no me saca nadie. Claro, porque las altas capacidades, aunque tengan muchos estereotipos vinculados, suelen ser estereotipos más positivos que todo lo demás, porque todo lo demás supone que haya una dificultad o varias dificultades, que pueda ser un impedimento al desarrollo, etcétera, porque se ve así, no es porque sea realmente solo cosas negativas, porque cuando hablamos de espectro autista, incluso de TDAH, de alta sensibilidad, tienen puntos muy, muy positivos que todavía no se ven, por desgracia, y que, bueno, eso también es parte de ir investigando más sobre esas condiciones y de ir sensibilizando para mostrar que no es solo una dificultad, sino que también tiene puntos muy buenos y que no pasa nada por tener varias condiciones del neurodesarrollo y que, claro, habrá dificultades, pero también otras fortalezas y al final es ver en cada persona cuáles son las dificultades, claro, para dar respuesta a las necesidades y cuáles son las fortalezas, sobre todo, para ver también de qué manera se pueden desarrollar y cómo se puede ir viendo, pues como una forma así, ¿no? De cómo se pueden ir entremezclando las dificultades con las fortalezas para que la persona se pueda desarrollar respetando su funcionamiento. Eso es lo más importante. Porque también muchas veces decimos, vale, esa persona es tal, entonces tiene que responder al perfil y tiene que ser así, pero no siempre es tan fácil y no siempre encaja tanto y muchas veces esas categorías se solapan, ¿no? Entonces es ver el perfil concreto de cada persona en todos los casos. Tiene que haber, lo has dicho perfecto, tiene que haber mucho de respeto aquí, mucho de entender que el niño es digno tal y como es. No es necesario cambiarlo para que calce en algún tipo de etiqueta que nos hayamos montado, ¿no? Y son niños excepcionales. Me interesa algo que es por qué el perfil de doble excepcionalidad de niñas se ve menos. ¿Es que hay menos o lo detectamos menos? No hay menos, sino que lo detectamos menos porque, sobre todo en lo que es, por ejemplo, el espectro autista, se ha estudiado sobre todo perfiles de niños.
Entonces conocemos las características de sus perfiles en niños y mucho menos en niñas. ¿Qué pasa? Que las niñas también, como dije antes, tienen ese afán de encajar dentro de un grupo, de intentar hacerse amigas, de ser bien vistas, de complacer a los demás, a los adultos, sacar buenas notas, ¿no? Entonces van a tender a camuflar muchísimo más las dificultades que tienen. Y sobre todo en perfiles de doble excepcionalidad, cuando la alta capacidad hace que tengas más facilidad quizá para ciertas cosas, que hace que puedas compensar. Entonces hay un fenómeno de compensación de las dificultades y de camuflaje a la vez. Y por eso las niñas no se detectan tanto, muchas veces se detectan esas particularidades, esas condiciones ya pues de mucho más mayor o nunca. Hay muchas mujeres que se pasan por la vida sin tener conciencia de cuál es su funcionamiento real o sin ponerle un nombre, porque sí que notar que eres diferente sí que lo notas, pero sin poderle poner un nombre. Y eso tiene que ver con que en los niños muchas veces hay un lado más conductual que se va a notar más problemas de comportamiento o por lo menos algo más visible, ¿no? Que Sí, hace más, que se más detecta evidente, más ¿no? fácil, Y nosotras como mujeres más llegan los evidente. 40, 50 años y tienen un diagnóstico muy tardío, a veces a raíz de uno de tus hijos, puede ser que hayan detectado una doble excepcionalidad en uno de los niños y entonces la madre empieza a preguntarse y a decir, oye, y mira que si yo las dificultades de comunicación que tenían eran por esto o por otro, o si yo que estaba siempre, yo lo veo mucho en el tema de Asperger, ¿no? De TEA a nivel 1 con alta capacidad son unos perfiles que se descubren ya en la madurez, porque se ha llegado hasta tal punto de enmascaramiento, como tú dices, que ya no distingo si lo he aprendido o si forma parte de mi naturaleza. Yo soy así de flexible o esto lo he estado aprendiendo con el tiempo porque creo que es más cómodo para convivir conmigo. Sí, es muy difícil darse cuenta de lo que es la forma real de funcionar y lo que es lo aprendido, porque sobre todo en las niñas desde una edad súper temprana empiezan a imitar, a observar mucho y a tratar de hacer como los demás. Entonces en la infancia es un poco de ensayos y errores, a ver qué funciona, muchas metiduras de pata y ahí te das cuenta de que no era así que lo tenías que decir, no era eso lo que tenías que hacer y poco a poco vas ajustando tu conducta y vas pensando que esa es tu forma de funcionar, porque es lo que haces desde una edad muy temprana y en realidad es un camuflaje brutal. Un Eso sí camuflaje bárbaro que... que además se ve, yo lo veo desde No, que son las niñas muy pequeñas y dice a lo mejor, está jugando a muñecas, sí, pero no está jugando como los demás, porque está recreando conversaciones, por ejemplo, para separar roles, ver qué conversaciones funcionan, cuáles no, está practicando, que es una cosa que a lo mejor otra niña fuera del espectro no lo necesita, o los intereses más específicos, obsesivos llaman algunos, yo obsesivo me parece que es una palabra fuera de lugar, pero bueno, ese interés es por algo muy específico. Pues a lo mejor en la niña son las princesas, los unicornios, no sé, la bisutería. Entonces se ve como algo perfectamente normotípico y no se presta atención quizá a eso, ¿no? Son las reinas del camuflaje. sí, sí, sobre todo en los intereses se nota mucho en las niñas que son intereses que encajan en lo que se espera a nivel de la sociedad, pues que una niña juegue con caballitos o con muñecas, pero es la forma de jugar con eso, el nivel de intensidad también del interés que hace que, aunque parezca que es neurotípico la manera de jugar y tal, no lo es. Y eso es más difícil de ver. En un niño quizás se vea más porque van a jugar con pues, objetos, trenes, ¿no? Lo típico que se dice que tienen más intereses en cosas menos aceptadas socialmente y entonces se ve más. Y es la principal diferencia es eso, que es más visible en los chicos y más invisible en las chicas. No significa que sea más fácil de llevar para las chicas, al contrario, porque Claro. el camuflaje quita muchísima energía, muchísima.
muchísima energía, y eso de la energía yo creo que luego revierte en cómo reaccionan, cómo de reactivas son, bueno, aquí tanto niñas como niños, ¿no? Eh, Me gustaría que habláramos de lo que se llama en inglés meltdown y shutdown, que creo que tú lo llamas colapso, ¿no? Y Sí, cuéntame sobre colapsos y apagones, porque son las palabras más parecidas que hay encontrado en castellano. Eh, y sí, la falta de energía en el día a día, y también ahí voy a hablar de la teoría de las cucharas, que me gusta mucho, de que empiezas el día con 10 cucharas, por ejemplo, y con esas cucharas de energía pues va pasando el día y bueno, pues vas haciendo cosas, actividades y demás, y se te van quitando las cucharas de energía, ¿no? ¿Qué pasa? Que en una persona neurodiversa eh, quizá empiece el día ya con menos cucharas porque ha pasado una noche horrorosa, entonces empieza con 2 cucharas y tiene que aguantar todo el día así. O quizá empiece con sus 10 cucharas, pero ya solo el hecho de ir a comprar el pan, que puede ser algo muy básico para todo el mundo, pues para una persona neurodiversa le puede costar mucha energía porque tiene que anticipar, a ver qué va a decir, que tiene que contestar, mirar bien a la cara de la otra persona, no hacer tal cosa, ¿no? Eso quita tantas cucharas que ya acabas muerta después de 2 horas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando llegas a un nivel ya de cero o de menos 10 o menos 20 cucharas, puede que haya esas dos reacciones, ¿no? De apagón, que es cuando básicamente tu cerebro se desconecta y ya no puedes hacer nada más. Te quedas así en el sitio donde estés sin poder mover, sin poder hablar. Hay veces que la persona se vuelve mútica porque es incapaz de seguir conversando o de seguir teniendo un pensamiento, ¿no? Como que se bloquea todo, se queda la mente en blanco. O el colapso, que es tipo olla a presión, ya se ha acumulado mucha emoción no procesada que de repente explota. Y entonces eso es más hacia afuera. Puede ser crisis de llanto, puede ser una especie de agresividad bien hacia otras cosas, bien hacia la propia persona, ¿no? O puede ser pues un derrumbe a nivel de ansiedad también, pues, de no poder controlarse más, ¿no? Y eso es, al final es una reacción del cuerpo de decir, mira, hasta aquí. Y eso es complicado, sobre todo para los pequeñitos que no saben dónde están sus límites. Entonces llegan muy fácilmente a esos momentos porque todavía no son capaces de anticipar esas pérdidas de energía, ¿no? Y en los adultos también, si tú no sabes cómo funcionas, te sigue pasando. Sí, casi que nosotros tenemos un poco más de herramientas ya, ¿no? Tenemos un poco más de autocontrol, un poco, pero los niños, a mí me preocupa que a estos episodios de colapso y de apagón se les siga llamando rabietas porque no lo son, no hay una intencionalidad en eso que están expresando. Digamos que el niño no es dueño de sí mismo en ese momento, y creo que esto es fundamental que el padre y la madre lo entiendan porque cambia también la dinámica con ellos, ¿no? Sí, sí, totalmente. En realidad es el niño o la niña que está en un momento, sobre todo en meltdown, ¿no? De colapso, simplemente no puede controlarse más y no tiene todavía herramientas, como bien has dicho, para poder procesar algo mejor sus emociones o intentar controlarse un poco más. Todavía no es capaz de eso. Entonces ahí las figuras maternales, paternales o educativas tienen que proporcionarle esas herramientas e intentar enseñarle cómo sostener esa emoción, cómo procesar esa emoción, cómo anticipar. Eso no es tarea fácil, no Anticiparse. es tarea nada fácil, pero Mira, una de las preguntas más comunes que me suelen hacer es la diferencia entre Asperger, alta capacidad o esa doble excepcionalidad cuando está conjunta. Me parece que dentro de las dobles excepcionalidades, quizá la más confusa de ver, porque es verdad que como que dentro de la alta capacidad hay rasgos de autismo que se dan por hecho, ¿no? El fenotipo ampliado y demás, pero llega un momento en el que podemos distinguir uno de otro. ¿Nos puede ayudar con esto a encontrar diferencias, similitudes? sí, son dos categorías, por llamarlas de alguna manera, que se solapan muchísimo.
Y sí es verdad que hay muchas características que podrían ser de ambas categorías, ¿no? Sé que se habla mucho de sí, a nivel social, pues que las personas con altas capacidades no tienen muchos amigos, ¿no? Y eso se podría corresponder a lo que es el espectro autista. Yo ahí veo que sí que hay una diferencia. Por ejemplo, una persona con altas capacidades, sobre todo los pequeñitos, con la disincronía que pueden llegar a tener de tener una edad mental muy superior o bastante superior a los demás de su clase, de su edad, pues van a notar una diferencia a nivel de intereses, de cómo hablan, del nivel de madurez, ¿no? Y eso va a crear dificultades sociales, no porque el niño no se sepa comunicar, sino porque no tiene los mismos intereses que sus compañeros, y entonces cuando te viene el niño y empieza a hablar, pues sí, que yo creo que estamos aquí porque tenemos que hacer tal cosa y porque el universo y porque la muerte y porque no sé qué, y te viene con preguntas existenciales y los demás niños se quedan con ¿quién es este? ¿No? Entonces ahí puede haber pues una dinámica de intentar encajar, intentar comunicar y ver un rechazo de parte de los compañeros de clase de su edad por las diferencias de nivel de madurez. ¿Qué pasa? Que una persona que está en el espectro autista le puede pasar eso si tiene también la disincronía y en los perfiles de doble excepcionalidad, pero además va a tener dificultades para comunicarse, no va a entender las señales sociales, no va a entender el propio proceso de comunicación, va a ser muy difícil para esa persona entender cuándo tiene que hablar, cuándo se tiene que callar, qué tiene que decir, qué no tiene que decir, cómo tiene que poner la cara con una sonrisa, sin sonrisa, mirando a los ojos, no mirando. O sea, todas esas claves que usamos en la Pensar comunicación, todo el rato. es mucho, eso al final lo pueden desarrollar, pero siempre va a ser una especie de análisis de a ver qué tengo que decir, qué no tengo que decir, qué tengo que hacer, qué tal. No es algo natural, es algo que pueden ir aprendiendo, no todos, pero que pueden ir aprendiendo, pero les va a costar muchos recursos cognitivos porque no es nada natural. Una persona que solo está en el perfil de altas capacidades es más bien lo contrario, tiene más facilidad para comunicar, para pillar las cosas, puede tener un sentido del humor muy peculiar, pero muy rebuscado también. O sea, no suele haber problemas de comunicación, aunque luego haya dificultades sociales y quizá un sentimiento de soledad, pero por los otros motivos que he citado antes, ¿no? Luego veo también una diferencia a nivel de las funciones ejecutivas, que es todo el tema de planificar, organizarse, poder inhibir la conducta, autocontrolarse, que eso en el espectro autista puede que haya dificultades ahí. No se ve tanto en las altas capacidades porque son personas que suelen tener mucha facilidad para organizar cosas, hacer proyectos, relacionar conceptos y poder ponerlo en práctica, ¿no? Entonces ahí también veo alguna diferencia, pero es difícil de decir, eso es solo de alta capacidad y eso es solo de autismo, por ejemplo. Claro, es Ahí sí difícil porque que sí, cuando sí. hay una inflexibilidad fuerte y quiero que estoy en el espectro y quiero que las cosas salgan de una manera, vamos a tener una persona que es muy sistemática, muy organizada, ¿no? En esta doble excepcionalidad, y entonces dice, bueno, pues se organiza bien, sí, sí, pero porque tiene como estas dos partes aquí Eso jugando a la es, vez. eso es, sí. Y de todas maneras sí que es importante decir que en el espectro autista no es solo una característica que va a hacer que la persona esté en el espectro. O sea, puede ser, por ejemplo, una persona que tenga mucha necesidad de sistematizar y que al final parece que tenga buena organización y todo eso, aunque haya dificultades en otras funciones ejecutivas, pero también hay la parte de comunicación, también hay la parte de intereses, lo que llaman intereses restringidos, que no me gusta tampoco la palabra, y las estereotipias, o sea, es el conjunto que hace que. Sí, esto Entonces, es una importante. persona, eso A es, veces me dicen, pero es que mi hijo no tiene estereotipia, o es que mi hijo sí entiende los chistes, ¿no? Y digo, ok, no es una lista que tengas que cumplir eso todos los es. puntos.
Eso es. Además puede perfectamente haber aprendido a entender los chistes y tener su propio sentido del humor. Eso no es incompatible con el espectro autista. Y claro, las estereotipias también, por ejemplo, pueden ser cosas muy discretas, puede ser también que sea una forma de manejar la ansiedad desde muy pequeñito, que luego vaya desapareciendo poco a poco con la edad. ¿Puedes poner Entonces es ver el ejemplos de conjunto. estereotipas discretas, por así decirlo? Ujú. Eh, pues movimientos con los dedos, que pueden ser muy, muy discretos, cosas del estilo, puede ser tocarse el pelo. En los niños más pequeñitos quizá haya tics más faciales que sean más visibles y que eso crea mucho rechazo. Si tú estás todo el día haciendo cosas así, con la cara, te van a decir, ¿pero por qué haces eso? ¿Qué tal? Y al final pues te acabas mordiendo el interior de los labios o haciendo otro tipo de cosas, te puedes rascar, a veces hasta, o sea, demasiado, incluso coger un pequeño objeto discretamente y jugar con él, puede ser movimientos con el cuerpo que pueden ser muy discretos, un pequeño balanceo, jugar un poco con las piernas cuando estás de pie, o sea, que al final la persona en sí, la persona ella misma no se da cuenta de que son estereotipos. Eso también es posible. Y es verdad que casi todo el mundo tiene algún tipo de estereotipia en algún momento. Ahí también la diferencia es ver la frecuencia, el nivel de intensidad y ver también el por qué, el uso, ¿no? De por qué haces eso, qué te procura, para qué te sirve, en qué te ayuda, porque muchas veces esas estereotipias hacen bien a la persona, o sea, son muy útiles y no creo que haya que intentar quitar del todo esas estereotipias, a no ser que sean dañinas para la propia persona o para los demás, obviamente. Muy interesante esto. Sí, sí, porque a veces como Y, que disimula, ¿no? Deja de hacer eso que te van a decir, oye, ¿y por qué? ¿Por qué si eso me ayuda a mí a relajarme? Mm, Bueno, siempre estamos hablando aquí de respeto, ¿no? Y cuando vienen cosas que a lo mejor eh, no son tan comunes, quizás, o no se les da tanta visibilidad, pero luego, como tú dices, todos tenemos estereotipias. De alguna u otra manera, me muerdo el pelo, las uñas, la ropa, Bien, no sé si te cortabas, si había más maneras de diferenciar, similitudes, que creo que es un mundo em, muchísimo. Ujú. Sí, es que es un tema muy complejo eso de distinguir los dos perfiles. Yo sí que veo otro punto que me parece interesante, que es cómo procesamos las emociones. Una persona con altas capacidades o cualquier otro perfil sin estar en el espectro autista, yo creo, tiene esa facilidad para procesar las emociones de una forma muy intuitiva. Las personas en el espectro van a conseguir procesar las emociones y van a poder tener mucha empatía, aunque muchas veces se dice lo contrario, eso es Eso es muy un importante, por estereotipo favor, dejemos que de no es verdad, decir que no hay empatía. eso es. Pero sí que es verdad que las personas en el espectro autista usan una vía mucho más cognitiva para procesar las emociones, no es algo tan intuitivo, tan natural. Entonces, es otra vía en el cerebro y quizá pase por una reflexión, ¿no? De, vale, me está pasando esto en mi cuerpo, tengo esto y esto, entonces quizá sea porque me siento enfadada, ¿no? Y quizá tarde un poco más, pero al final consigue procesar las emociones de la misma manera y la empatía, sí es verdad que puede haber dificultades en la empatía que se llama cognitiva, que es ponerse en el lugar de la otra persona, sobre todo si son situaciones que tú misma no hayas vivido, puede puede costar mucho, pero la empatía afectiva, que es sentir lo que la otra persona siente, sí que muchas personas en el espectro autista lo tienen muy, muy desarrollado y entonces pueden percibir muchas cosas de estar en un ambiente con muchas personas en un grupo y sentir que esa persona pues igual está triste, entonces lo percibe, pero como quizá le cueste más entender todo esto, se va a sentir muy abrumada porque no es capaz de saber, vale, igual esa emoción no viene tanto de mí, sino que es algo que estoy percibiendo
qué significa esto, ¿no? Entonces ahí puede ser muy abrumador, porque las personas en el espectro son muy sensibles, aunque no lo parezca. Son excelentes psicólogos y hay una anécdota que es que muchas personas se descubren como autistas cuando están estudiando la carrera de psicología. Hay algo que les ha Totalmente. llevado a estudiar este tipo de carrera y una vez allí dicen, ostras, pero si es que este es mi Ujú, perfil, ¿no? Sobre mujeres. ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, te puedo contar mi anécdota personal, que creo que es muy divertida y es muy reveladora a este nivel. Yo estudié psicología porque mi mejor amiga me dijo en su momento, Arlene, si un día vas a la universidad, por favor, estudia psicología porque no entiendes absolutamente nada a la gente. Y entonces yo dije, hostia, pues sí que es verdad. En aquel momento yo tenía 17 años, me costaba muchísimo entender cómo funcionaban los demás, ¿no? Y al final la carrera en sí me ha aportado ese conocimiento que no tengo de forma intuitiva y que ahora tengo muy, muy, muy desarrollado, pero porque ha sido un aprendizaje, ¿no? Y me hace mucha gracia porque mi mejor amiga sí que lo había visto en aquel momento. Pero mira, qué Sí, sí, sí. clarificador esto. Es que a mí lo Ujú. de las mujeres yo creo que es un tema que está muy pendiente. Hay mucha lucha en redes sociales y hay más visibilidad, pero sigue estando un poco oscuro en el mundo de la universidad, en el mundo clínico también. Eh, hay que, digo, si vaya a buscar un diagnóstico, alguien por favor que entienda el sesgo de género, porque si no, puede que incluso se rían un poco de vuestra sugerencia de estar en el espectro, ¿no? Que haya esa cosa Ujú. de que vas a estar en el espectro. Si tú haces conferencias o si tú hablas perfectamente, o no, Sí, hay sí, y miras a los ojos y no sé qué, y te vienen ahí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, es muy complicado todavía encontrar profesionales que sepan que hay una diferencia, ¿no? A nivel de género y que quizá las características sean diferentes y más invisibles para las mujeres. Entonces sí que es muy complicado encontrar una persona que quiera primero hacerte una evaluación diagnóstica cuando eres mujer, justamente porque es algo que no se ve y claro, al cuesta final, yo más. creo que tú hablas mucho de la palabra neurodiversidad y personas Ujú. neurodivergentes. ¿Puede ser esto un término más amable para cuando hablamos de este tipo de cerebros que funcionan diferente y no acaban de ser una sola cosa? No podemos meterlo en un Ujú. solo cajón, sino que forma parte de Ujú. varios. Sí, bueno, a ver, eso es un poco mi visión personal y mi teoría personal, porque de base la palabra neurodiversa se refiere a las personas en el espectro autista, justamente, pero sí que a mí me gusta verlo de una forma más amplia como un espectro de la neurodiversidad y ahí podemos incluir a todas las personas que tienen un neurodesarrollo distinto. ¿Qué pasa? Que gracias a verlo como un espectro con distintas dimensiones, yo veo la dimensión social, la dimensión intelectual, imaginativa, un poco tirando de las sobreexcitabilidades de Dabrowski, ¿no? A nivel psicomotor, a nivel pues, atencional, o sea, podemos verlo con distintas dimensiones y en lugar de decir, vale, esa persona tiene tal etiqueta más tal etiqueta más tal etiqueta, pues es una persona en el espectro neurodiverso y pues a nivel de atención pues tiene ese perfil, a nivel intelectual tiene este perfil, a nivel emocional tiene este perfil y permite verlo de una forma más holística y yo creo que puede aportar mucho más información, básicamente. Además de que la palabra en sí de neurodiversidad no conlleva tantos estereotipos negativos, sobre todo. Estabas hablando de que a nivel cognitivo tiene un perfil aquí, otro allá. Me gustaría que habláramos de cuando tenemos esta doble excepcionalidad, hay una alta capacidad, pero parece que esa alta capacidad no está a todos los niveles, ¿no? Tenemos esa disincronía y creo que tú lo llamabas perfiles heterogéneos y Sí, homogéneos. homogéneo y heterogéneo, sí. Sí, es verdad que en España no se habla mucho de eso, pero yo como soy de Francia, pues tiro mucho de las teorías que manejan en Francia, que son algo distintas. Y sí que están hablando mucho de perfiles pues, homogéneos cuando eso se ve cuando haces una evaluación de CI, ¿no? O sea, con el test de Wechsler o cualquier otro, puedes ver
distintas puntuaciones para distintas áreas, ¿no? Entonces, en un perfil homogéneo, pues puede ser una persona que tenga más o menos la misma puntuación en cada área y que suele ser, en un caso de alta capacidad, va a ser más alta que lo que es la norma o la mayoría de las personas. Pero puede haber un perfil totalmente heterogéneo en el sentido de que igual esa persona puntúa muy alta en, por decir cualquier cosa, velocidad de procesamiento, pues está a 145. Pero claro, los demás subíndices va a puntuar a 120. Entonces, si hacemos la media, quizá estemos, a veces en algunos perfiles estemos al límite y la persona diga, no, tienes 128, no encajas en la alta capacidad. Pero claro, hay un perfil ahí con uno de esos subtipos con una puntuación muy alta. Entonces ahí es más complejo y ahí solemos encontrar los perfiles de doble excepcionalidad, de perfiles muy heterogéneos con algunas áreas con una capacidad mucho más alta y otras quizá incluso con dificultades. Y eso crea luego disincronías, crea más dificultades, porque si tienes una cosa que se te da súper bien, como la velocidad, piensas a toda velocidad, pero luego tienes dificultades en el razonamiento matemático, por ejemplo, pues va a crear, además de dificultades, mucha frustración, dificultades sociales, o sea, de ahí pueden surgir toda la serie de características y de dificultades que solemos observar. Pero de base me parece muy interesante poder identificar qué tipo de perfil es. Y para eso todo lo que son pruebas de inteligencia, yo creo que se tienen que enfocar a ver las distintas puntuaciones de cada área más que la puntuación global, que al final la puntuación global es solo una media y no dice tanto. ¿No? Y hace un apunte ahí que me parece genial. Es decir, si vemos que hay una diferencia muy grande entre áreas, en vez de descartar al niño como alta capacidad en este caso, ¿no? Vamos a plantearnos una doble excepcionalidad, que a lo mejor era algo que no se nos había pasado por la cabeza y que de repente queda más que obvio, ¿no? Con esa diferencia. Muy bien, al final estas diferencias en CI, por ejemplo, que es algo así como más numérico, o en la emocionalidad que decíamos, ¿no? Cuando hay esos estallidos desmedidos o ese apagón, son como pequeñas señales, ¿no? Que te están guiando hacia una puerta que no esperabas como padre, como educador o como individuo con doble excepcionalidad y a las que deberíamos estar abiertos al final. Yo creo que no debemos cerrar la mente a que la alta capacidad venga acompañada de otra cosa. Sí que... Sí, sí, es muy importante eso que dices, muy importante, porque la alta capacidad no tiene por qué ser una persona que tenga toda la vida ya hecha y que no va a tener ninguna dificultad y que todo le va a salir bien. Me gustaría saber tu opinión sobre esto, porque a veces cuando se tiene un perfil de estos en un colegio, por ejemplo, eh, se plantean como dos caminos, que es nos enfocamos en la fortaleza o nos enfocamos en la dificultad. Generalmente creo que por tristeza se enfocan en la dificultad y perdemos de vista la alta capacidad. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo deberíamos actuar? ¿Hacia dónde ir? Las dos cosas a la vez, una primera, luego otra. ¿Qué opinas? Yo creo que depende de cada caso, pero que es súper importante ver también las fortalezas, porque al final ahí van a estar las herramientas que la persona o la niña, el niño va a poder utilizar, ¿no? Y es muy importante que el pequeñito sepa que no solo tiene dificultades y que le apoyen a este nivel, sino que también tiene otra serie de cosas, de herramientas, de habilidades, de capacidades que también va a poder usar. Y sí que me parece importante eh, ver un poco cómo se siente el niño, qué opina de todo esto, qué le gustaría. Y igual en niños muy pequeñitos es más complicado de hacer, pero hacerle participe en todos casos. Porque muchas veces los niños, aunque sean pequeñitos y aunque no sean verbales, tienen cosas que comunicar. Y eso hay que tenerlo en cuenta Qué bonito. para poder ajustar luego qué tipo
Es que yo de creo que apoyo educativo le damos. pueden salir grandes profesionales del perfil de doble excepcionalidad en un futuro, porque dices tú, por ejemplo, una alta capacidad con TDA. En vez de enfocarte en el caos que tiene en su cabeza, vamos a enfocarnos en que es un niño muy creativo, que tiene ese lado creativo Totalmente. tan agudizado, ¿no? O el niño que tiene un TEA con una alta capacidad. En vez de criticarle que tiene ese interés tan restringido, oye, aplaude que vas a tener un experto en el tema, ¿no? Eso es. O alguien que puede focalizar en el detalle mucho. Pues va a ser excelente cuando lo contraten el día de mañana, se lo van a quitar de las manos. Vamos a ver todo eso positivo que tiene, ya no solo en el trabajo, sino emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, cuando hay Asperger, alta capacidad, esta doble excepcionalidad, dices tú, ostras, el que te tenga como amigo, qué suerte tiene, porque va a tener un amigo fiel, sincero. Vamos a aplaudir eso, ¿no? Vamos a aplaudir lo bonito en vez de estar pensando, ¿cómo solucionamos? Tengo un problema. Me da mucha pena que se hable de problema cuando Sí, hablamos de sí. doble excepcionalidad. Sí, es muy importante tener en cuenta que también no es solo cómo se va a desarrollar a nivel de, vale, voy a poder ser una persona productiva, eficiente, todo eso, sino también voy a poder ser una persona desarrollada como individuo, ¿no? Y eso me parece muy, muy importante porque tanto si nos fijamos demasiado en las dificultades como si nos fijamos demasiado en el desarrollo del talento, que ahí le veo que puede ser también un arma de doble filo de tienes que desarrollar todas tus capacidades a toda costa, ¿vale? Pero la persona quiere, le interesa, o sea, es algo que le mola, porque también veo que irse a los extremos en ambos casos me parece un poco peligroso, justamente porque también podemos caer en lo de, vale, es un niño de alta capacidad, le vamos a dar respuesta quizá a otras cosas que a nivel educativo necesite, pero también vamos a intentar hacer que este niño, si tiene una capacidad enorme para dibujar, lo vaya a desarrollar a toda costa. Pero a lo mejor el niño odia dibujar, ¿entiendes? Entonces, yo veo que ahí es importante también ver qué le gusta a la persona y no solo qué se le da bien, porque tiene que haber las dos cosas. Me parece súper importante desarrollar el talento y proponer eh, entornos de aprendizaje estimulante para los niños y las niñas de altas capacidades, pero de acuerdo con sus intereses. Yo creo que es muy importante también. Estoy ahí contigo. Quiero recuperar, para terminar, algo que decías antes, y es que una persona, un niño de doble excepcionalidad, se siente diferente desde el principio y llegan a la edad adulta sabiéndose diferentes. Tengo mujeres, por ejemplo, que me dicen, siempre me he sentido diferente, cuando conozco el término alta sensibilidad, me empiezo a encontrar, después encuentro el término de alta capacidad y ahí ya me veo, pero sigo sintiéndome diferente. Y entonces, como digo, abre la puerta a la doble excepcionalidad, ¿no? Porque creo que el sentirse diferente siempre mmm, tiene que ser una señal y también como padres nos obliga, nos lleva a que le digamos al niño quién es, todos los aspectos suyos que lo conforman, porque a veces ocultar no sirve de nada. El niño sabe perfectamente que es diferente y debe conocer cómo es para aceptarse y poder desarrollarse en plenitud, como tú dices, ¿no? Eres partidaria de que el niño sepa quién es, cómo es. Sí, totalmente. Yo creo que eso es muy importante este punto porque el niño en todos casos, como dices, va a saber que algo en él es diferente. Entonces, si no le podemos dar una explicación a esto, él se la va a inventar. Va a encontrar alguna explicación y muchas veces van a ser cosas como, "Jo, pues es que hay algo que está mal en mí, yo tengo un problema, estoy loco, algo he hecho mal". Entonces ahí desarrollamos sentimientos de culpa, de frustración, pues, dificultad para quererse a sí mismo. O sea, yo creo que es mucho más sano tratar de explicar su funcionamiento, aunque no pongamos etiquetas. Lo importante es que el niño y la niña sea capaz de decir, vale, entiendo por qué.
entiendo que yo soy diferente porque pues, yo funciono de tal manera y ya está, porque si no lo va a atribuir a otras cosas y suelen ser a cosas muy negativas para su desarrollo y muy negativas para su autoestima. Pues se me ponen los pelos de punta pensando en la de cosas que se te ocurren cuando eres adolescente, ¿verdad? Y como soy el Sí. bicho raro, lo hago todo mal. Vengo de otro planeta, mis padres me encontraron en una basura Fui porque yo no adoptada. encajo aquí, me adoptaron, no puede ser, no soy de esta familia, hay algo que está mal en mi cerebro, de Sí. todo, de todo, de todo. Jo, pues muchísimas Entonces, gracias, Adelín. ¿Cómo te encontramos? Cuéntanos en tu web, Serendipia de Cebra. Cuéntanos un eso es poco. Redes. serendipiadecebra.com, ahí pues están todos mis servicios, todo lo que propongo y en las redes sociales, sobre todo en Instagram, pues lo mismo, Serendipia de Muy Cebra, activa en y ahí Instagram. comparto, sí, cuando tengo fases de mucha energía, comparto muchas cosas, muchos contenidos, que sean artículos del blog, a veces podcast, voy a empezar a hacer vídeos también. Y bueno, todo para que podáis entender mejor lo que es la neurodiversidad y ir avanzando también, porque es una investigación de todos los días, ¿no? Es un descubrimiento de cada día. Como se sabe todavía muy poca cosa, es algo que podemos hacer entre todos, ¿no? Yo creo que es muy importante crear comunidad ahí y en las redes sociales pues podemos hacerlo. Sí, que sí. Pues muchísimas gracias. Gracias de corazón. Creo que nos has Pues dado nada, oro con esta charla. Un pues abrazo nada. enorme, Adelín. Un abrazo a todos también.